Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a un programa más de Leo Vélez. Esperamos que los que ya están escuchándonos de tiempo atrás les pueda ser de bendición y provecho espiritual lo que compartimos y platicamos acá. Además también que se pueda despertar su mente, no solamente para ampliar su manera de ver las cosas, sino también para de alguna manera romper ciertos moldes que inevitablemente vamos adquiriendo en nuestro crecimiento, en nuestra experiencia cristiana que en algún momento tuvimos, llámese el movimiento que usted haya tenido cuando conoció a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera se fue configurando y adquirió ciertos moldes que a veces nos da miedo pensar fuera de ese molde en el que de alguna manera no solo nos inculcaron, sino que también crecimos. Así que lo que estamos tratando en estos programas es que usted se atreva a pensar un poco más allá, sin temor, porque nuestra ancla será siempre la palabra del Señor. Y ante esa verdad, nadie va a discutir. Yo no vengo a discutir, no vengo a contrariar, ni mucho menos a poner en tela de duda la palabra del Señor. Si usted cree en algún momento dado que lo que estamos haciendo es poner en tela de duda algo que esté en la Escritura, ya no nos sintonice, porque jamás voy a hablar algo que en mi conciencia yo crea que contradice la verdad de Dios. A veces en nuestra falta de luz podemos contrariar algo de la Escritura, pero en mi conciencia yo no vengo a contrariar nada de la Escritura, sino lejos de eso, a aventurarme a nadar un poco más a la profundidad, como le dijeron a Pedro: boga mar adentro y tendrás otro tipo de pesca. Pescarás lo que no pescaste en otro momento. Y bajo ese rema, ese pensamiento, estamos aventurándonos bajo la ordenanza del Señor a profundizar un poquito más, a separarnos de la orilla de nuestro entendimiento natural y poder navegar un poco más en las aguas de la palabra del Señor, pero eso sí, sin poner en ningún momento en tela de duda la Santa Escritura, la palabra revelada del Señor. Así que, sabiendo que esa es mi manera de pensar, mi manera de ser, espero que usted sea bendecido y aproveche lo que estamos haciendo acá para la gloria del Señor y por supuesto para bendecirlo a usted. Bienvenido, hijo. Aquí estamos una vez más con Marvin Jr. para que él orgánicamente me diga las cosas que tiene en su corazón, las cosas que de alguna manera está capturando de las impresiones que recibe de amigos, conocidos, hermanos que le comentan acerca del programa y que le van como sugiriendo, o él mismo va captando qué cosas son las que deberíamos de tratar acá. Y yo siempre aquí sencillamente me vengo a sentar esperando del Señor sabiduría para poder explicar las opiniones que tengo en cuanto a la palabra del Señor. Amén. Yo creo que, como dice la misma Escritura, ¿verdad?, que en la multitud del consejo está la sabiduría. Parte de lo que venimos a hacer este programa, al cual siempre todos son bienvenidos. Yo me siento siempre, bueno, ya me siento parte de aquí, ya no me siento invitado, ¿verdad? Y la verdad que siempre es un gozo hablar de la palabra del Señor. Quizás aquí en este escenario de las redes sociales, hablarlo aquí sobre mesa de una manera un poquito más libre, y sí manteniendo, yo también quiero decirle a todos de que también manteniendo una conciencia limpia, ¿verdad?, de ser pregoneros de la verdad, ¿ya? Porque para hablar cualquier cosa, pues hay tantos a los cuales se puede sintonizar. No es que vamos a decir la perfección aquí o la absoluta verdad, pero sí hemos de
de encontrar, si tenemos la sencillez, si sabemos escuchar esa multitud de consejos, vamos a encontrar la sabiduría, pues, ¿verdad? Comenzando con tenerle temor, pues, a la palabra del Señor, poniendo en prioridad la palabra del Señor, que es lo que hacemos en este programa. No poner en prioridad nuestra opinión, sino dar nuestra opinión en base a lo que el Señor nos ha hablado en su palabra, ¿verdad? Entonces, en este programa, yo creo que hemos hablado estos mesecitos atrás en medio de las iglesias y también de los conocidos acerca de la familia. Me ponía a pensar cuántas cosas deconstruyen, y me gustaba esa palabra que utilizabas en uno de tus temas, la deconstrucción de la familia, no refiriéndose precisamente a una destrucción, sino una deconstrucción, que tiene mucho sentido, porque al final el ataque del enemigo no va a ser destructivo, no va a ser destructivo así al descaro, sino de construcción en realidad en la familia, donde hay de tantas partes que vemos que las familias están siendo deconstruidas, están siendo minadas. Pues al final preguntémonos por qué. Hay muchas cosas en las que el ser humano avanza, pero una de las cosas más comunes hoy es que se deconstruye la familia, ¿ya? El divorcio es cada vez más común. No sé si es más común el divorcio que casarse, pero es terrible. Y ese es solo un punto de tantos que hay. Pero quisiera que habláramos de manera libre, sin un tema, tal vez solo para tener una base, sería rescatar el verdadero sentido de lo que es la familia, su verdadero significado, ¿verdad? Y no esa autopercepción, me gusta esa palabra de Agustín Laje, ¿verdad? La usa mucho. La autopercepción que queremos tener siempre de las cosas. Creo que esa palabra, como me autopercibo, la ha empezado a utilizar ese movimiento LGBT, ¿verdad? De ahí nacen cuántos géneros se han inventado ahora por una autopercepción, pero creo que ahí está un punto clave, porque sabemos que lo vamos a hablar aquí, lo vamos a desvelar a la luz de la palabra, a la luz de las opiniones, lo que el Señor te ha revelado a ti en cuanto a la familia, que eso es algo ajeno a Dios, ¿ya? Y tenemos que decirlo claramente, ¿no? Y tenemos que sacar todo lo que ha deconstruido en la familia para rescatar lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Estamos claros de que aquí hay muchos que están escuchando que tal vez no son familias que están en iglesias, ¿verdad? Pero obviamente el núcleo donde Dios decidió que nos desarrolláramos es en la familia. Y después Él nos lleva a otra familia más, que es su iglesia, su propia familia. Pues en la familia el lugar donde Dios decidió que nos desarrolláramos. Ahora, antes de entrar propiamente a hacerte preguntas directas, y les recuerdo a todos de que esto es un poco de nerviosismo, porque nada estaba preparado, ¿verdad? Ya pareciera que nos podemos poner de acuerdo muy bien, pero sí les hago saber a todos que esto es completamente libre. Yo tengo mis preguntas aquí, tú no las has visto, no sabes que te voy a preguntar, pero eso lo hace más interesante, pues, ¿verdad? Quiero primero leer unos versos que dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Marvin Leo Benich, ¿qué piensa? Primero, aquí tenemos un verso y lo estoy dejando como una base, ¿verdad? Para que no digan, vienen a hablar ahora de las tendencias. No, esto es algo que está en la Escritura y quisiera que bajo lo que el Señor te ha revelado a ti, en la perspectiva que tú tenés, que habláramos directamente un momento de esto, de este movimiento. Hoy tiene un nombre, aquí no aparece. ¿Ya? ¿Y cuánto crees tú? Porque yo así lo veo, no es algo que lo hayamos platicado nunca, pero yo creo que esto es parte de las cosas que ha deconstruido grandemente hoy a la familia. Comenzando que hombre con hombre no puede nacer un hijo de dos hombres, sino de un hombre y una mujer. Desde ahí alteramos a la familia por completo. Pero ¿qué opinas tú de eso? No sé si ya te han hecho una pregunta o es la primera vez que te la hacen, pero quisiera saber yo qué pensás de eso y qué pensás, hasta dónde esto influye, o solo es de manera personal, que al final viene a afectar, o viene a afectar más allá a la familia, a los jóvenes de hoy. ¿Cuántos jóvenes? Quizás son los jóvenes los que más están escuchando este programa, y pues vemos ahí las consecuencias, ¿verdad? De esto, pues, ¿verdad? Pero ¿qué piensas tú de esta tendencia y de todo esto? Obviamente creo que sí lo ves malo, pero ¿hasta dónde ves que esto llega y afecta, pues, ¿verdad? A nivel de la familia y a nivel de la vida de los creyentes, pues que cada vez alivianamos más como estas cosas, tratamos de decirlas menos, ¿verdad? Porque se nos hace más fácil no hablar de esto. Bueno, no, prácticamente casi nunca me han preguntado al respecto de estas cosas, así que es muy probable que sea por primera vez que me escuchen ustedes algunas opiniones al respecto. Primero tenemos que reconocer que la familia es el núcleo no solamente de la sociedad, sino que también es, diríamos, el fundamento o la manera orgánica en la cual el Señor se dedica a edificar su iglesia. Así que, por un lado, la familia es una entidad que ayuda al desarrollo social, pero también es una entidad que promueve lo divino, la obra, el plan eterno de Dios a que se desarrolle. Entonces, la familia es vital y, por supuesto, eso lo sabe el enemigo. Nosotros los humanos, especialmente los padres, nosotros destruimos las familias con nuestro comportamiento, con nuestro mal vivir, con los vicios de un padre de familia, con las malas decisiones, con los pleitos entre el papá y la mamá en un hogar, etcétera, con el divorcio, con presentarle a los hijos una familia disfuncional. Nosotros destruimos la familia, pero Satanás la deconstruye. Entonces, por un lado, nosotros podemos particionar y hacer añicos el núcleo familiar, pero lo que está sucediendo hoy en día no es la destrucción de las familias, que eso se ha visto a lo largo de toda la historia de los seres humanos. O sea, siempre en todas las sociedades vemos nosotros divorcios, vemos nosotros problemas, vemos nosotros vicios, vemos un montón de corrupción que se permiten los padres meter en el núcleo familiar a raíz de que no viven bajo el temor de Dios, ni crían a los hijos bajo la disciplina del Señor, y de repente los hijos se convierten en unos pequeños monstruos que
que destruyen la familia. Pero el hombre lo más que puede hacer es destruir la propia familia. Y de alguna manera la destrucción afecta precisamente a esa familia. Si tú decides vivir de una manera inadecuada, pues tú vas a destruir tu propia familia. Ahí van a ir incluidos tus hijos, obviamente, y va a ir incluida tu esposa, pero difícilmente podemos decir que va a ir incluida la familia de mi hermano Sam, que está detrás de cámara, a menos que él sea una persona tan vulnerable que quiera seguir tu mal ejemplo, pues, ¿verdad? Pero en sí, lo malo que hagas vos en tu vida va a destruir tu familia. De acuerdo. ¿Me entiendes? Pero no la deconstruís, porque la deconstrucción, cuando hablamos del término de construcción, estoy queriendo yo decir un desmantelamiento sistemático de algo. Y Satanás le ha apuntado desde que el ser humano se ha ido cada día desarrollando y tomando como base el núcleo familiar, como base del desarrollo social y hasta el desarrollo de las naciones, de los países, toda sociedad en cualquier lugar del mundo, la base es la familia. Entonces, Satanás sí está deconstruyendo la familia. Entonces, yo veo por un lado la mano humana, la mano de la corrupción humana destruyendo familia. ¿Hasta dónde llega el alcance de tu destrucción? Tu propia familia. Pero lo que hace Satanás no está pensando en destruir tu familia. Tú la vas a destruir si te portas mal, si vivís mal, si das mal ejemplo, si no educas a tus hijos, si no los disciplinas, etcétera, etcétera. Pero Satanás no está pensando solo en tu familia, sino en una deconstrucción sistemática y en una deconstrucción que alcance términos totalitarios. Pues, pensemos en que si la familia es por un lado el núcleo de la sociedad, pero por el otro lado el núcleo del desarrollo de la iglesia, y brevemente lo podemos explicar, porque yo sé que ustedes como iglesia, los que me siguen la pista a mí con lo que estoy predicando en las iglesias, yo creo que han comido desayuno, almuerzo y cena los temas estos de la familia. Pero para las personas que no me siguen a ese nivel, yo creo que valdría la pena explicar brevemente que la familia sí es el núcleo del desarrollo de la ciudad de Dios, del reino de Dios, bajo este punto de vista. Todo lo que los apóstoles hicieron en el desarrollo de la iglesia del primer siglo es que, técnicamente hablando, todos utilizaron un núcleo familiar para desarrollar las iglesias locales. No estamos diciendo que aquella persona que se convirtió al Señor y que no se convirtió papá y mamá no tienen nada que hacer en la iglesia, no. Pero una cosa sí es cierta: cada vez que empieza una iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros vemos involucrado a una persona, a un personaje como Lidia, como el centurión, y piensen ustedes como la casa de Cornelio, a un hombre, a una mujer, a un personaje, pero involucrando a su casa o a su familia. En todo caso, la casa en la Biblia tiene que ver con la familia. Entonces uno ve que son las familias las que están siendo usadas cuando los apóstoles miraban que una familia se podía convertir al Señor, como pasó con el carcelero de Filipo, que se convierte él en la cárcel, y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente esa noche se lo lleva a su casa. Obviamente Pablo les presenta el evangelio a todos los de su casa, todos se convierten, y ahí empieza la iglesia de los filipenses. Así como ese ejemplo podríamos ver muchos. Así que es inevitable, y en la práctica todos los que han sido misioneros, apóstoles, los que han predicado el evangelio y que se han dedicado a fundar iglesias, tenemos por experiencia, donde hay una familia fiel que está dispuesta a dar no solo su casa, a dar sus finanzas, sino a involucrarse hijos y padres
en la obra, ahí nació una iglesia. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Es que yo diría que, bueno, para mí, yo veo una iglesia local cuando hay un padre, una madre y un par de hijos o un hijo que están involucrados en todo sentido, desde proveer la casa, proveer la atención, ser buenos anfitriones, aportar al Señor. Y digan ustedes, un misionero, ¿qué más puede pedir? Si tiene una sola familia, ya tiene iglesia. Ya es cuestión de multiplicar ese fenómeno y que Dios vaya capturando otras familias o algunas otras personas que, aunque no tengan su grupo familiar, ya encuentran ese calor de familia que implica la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, según Efesios capítulo 2, en los últimos versículos, dice que somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de reconocer que el ambiente de la iglesia debe de ser, es para Dios, un ambiente familiar. Teniendo ya en cuenta esas cosas y teniendo en cuenta que el diablo deconstruye y el hombre destruye, ahora la familia es sumamente vital para todo lo que Dios quiere hacer. Aún si pensamos nosotros, hermanos, y los que tienen visión, los que tienen amor por el reino de Dios, si pensamos nosotros en las familias naturales, en una sociedad donde el concepto, la unidad de la familia es sólido y fuerte, es mucho más atractivo el evangelio en una sociedad así que en una sociedad donde ha habido una deconstrucción sistemática de la familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que Dios está haciendo es llamando a todo aquel que está perdido a que vaya a la familia de Dios. Ahora, el que tiene costumbre de tener un padre abnegado que lo auxilia, lo ayuda, le aporta, lo sostiene, le da todo lo necesario. Dígame usted si no, esa persona tendrá un concepto más amplio cuando le mencionan que Dios es su padre y que lo está recibiendo en una familia. Tiene congruencia para él el decir, no, ahora yo estoy en una gran familia. Para él tiene sentido. Ahora, qué difícil se hace para una persona, para una sociedad, que nosotros le estemos hablando de la familia que no tuvieron, del padre que no existió, de los padres que no atendieron, que no mimaron, que no amaron, que no cuidaron, que no... Y empezar a entender a un Dios que es el Shaddai, es el que sustenta con pecho materno. Eso significa el Shaddai. Pensar en un Dios que te está sustentando, que te está cuidando, que te está ayudando, obviamente en todo tu sistema emocional va a ser más difícil encajar, entrelazar todo eso que para una persona que su núcleo familiar fue normal. Así que de alguna manera el preservar la familia en términos naturales no solamente colabora la familia para una sociedad más una mejor sociedad, una sociedad que tenga familias unidas, es una sociedad más sólida, donde el padre se está preocupando porque el hijo no sea un ladrón. No en una sociedad donde hay familias disfuncionales, donde la mamá no le importa de dónde saca la plata el hijo. Nosotros lo vivimos aquí en El Salvador. ¿Cuántas madres corruptas, con el perdón de los que me escuchen, cuántas madres vendidas en su mente a Satanás sabían que el dinero que proveía el muchachito de 16, 17 años que llevaba buena plata a la casa era producto de la extorsión? Y dejemos de la extorsión, hasta del sicariato, hasta del asesinato. Y a las mujeres no importarles eso, no importarle a la esposa saber que el marido, a costa de la sangre de otros, le llevaba la comida a sus hijos. Eso es lo que nosotros vivimos por mucho tiempo en este país, que bendita la gran misericordia del Señor, que apareció un hombre como el presidente que tenemos ahora, que lo bendigo en el nombre del Señor de verdad. Yo sé que
muy difícilmente le alcance a sus oídos esta bendición, pero yo lo bendigo por esas acciones que ha tomado, porque eso se ha roto en este país. Familias disfuncionales. Entonces, una familia, un adoctrinamiento de las familias para que sean sólidas, para que los hombres sean responsables, para que las mujeres sean mujeres de casa y para que críen a los hijos en respeto. Quita ahorita los valores cristianos, en respeto, ¿verdad? Con valores, con integridad, con honradez, ¿verdad? Con visión de trabajo, con visión de ser algo en la vida. Los hijos, indiscutiblemente la sociedad va a ser distinta. ¿Por qué? Porque el elemento, la naturaleza de la sociedad es la familia. Sí, pero también nos está tendiendo un campo maravilloso a nosotros, los que somos la iglesia. Porque no es lo mismo hablarle a un montón de gente disfuncional que aborrece el concepto de padre, que te pueden hasta golpear si les mencionas el concepto familiar de iglesia. No lo pueden tolerar por todo lo que han vivido, porque tienen que ser sanados en eso. Aquellas personas que de alguna manera de estar en una familia normal conocen a la familia espiritual y que solo dan un brinco entre lo natural que entienden, que viven, y lo espiritual ahora que pueden experimentar. Así que la familia fue lo que a mí Dios me mostró y me reveló hace algunos días. Yo nunca fui tan deseoso de hablar de estas cosas hasta que Dios me mostró la importancia de la familia. Y también me mostró cómo el diablo, sabiendo de antemano todo eso, ha venido haciendo una deconstrucción sistemática, de manera que la familia ya no sea lo que debería de ser. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un análisis, nos daríamos cuenta, y ya te voy a dejar porque el punto me dijiste que eran preguntas, pero está muy bueno, okay. Porque de verdad que, para hacer un pequeño paréntesis, nosotros dos, es el que hemos estado más tiempo aquí en el programa, pues yo he sido apático a las redes sociales, lo confieso, nos he dicho todos ahí, pero tomé esto de estar aquí porque tú me invitaste, acepté el reto, porque sabía que era algo de Dios, de su palabra, y porque sí, aunque he sido apático, porque no soy de esa generación tan modernista, sí soy amante pues a platicar, a analizar, a pensar tantas cosas que no da tiempo, no alcanza una reunión. Y yo creo que este tema es el rescate de no querer que esta temática se nos vaya, de no querer, no una temática, sino que esta revelación se escape. Ayer teníamos casualmente, en mi caso, la última reunión por las casas con este tema, que tiene que ver, ¿verdad? Tal vez no es exactamente igual, pero tiene que ver con la familia, deseando, creo todos en el interior, que no se fuera esto, porque creo que la necesidad es muy grande. Creo que vale la pena sumergirnos, así que no te preocupes, porque yo sé que la pregunta apenas se está contestando. Podríamos tener hasta 2 programas de esto, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena, si se nos alarga, terminar y darle continuidad en el próximo programa a un tema tan interesante y tan importante. Entonces, volviendo al punto, análisis. Sí, al análisis. Entonces, ¿cómo ha deconstruido Satanás la familia? Bueno, ha ido miembro por miembro. Primero va a atacar, obviamente, a los jefes, a las cabezas de casa, a los cuales la Biblia lo habla más que claro. Y va para las hermanas, para las mujeres que están casadas. El marido es cabeza de la mujer. Punto. Si usted le cree a la Biblia, compórtese de esa manera. ¿Verdad? No hay nada que agregar ni nada que interpretar.
El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre. Esto lo digo porque precisamente lo primero que ha hecho Satanás de una muy buena cantidad de años, y técnicamente hablando, desde que el hombre se ha consolidado como una sociedad ya más definida en la historia moderna. Les recomiendo, para entender con más tecnicismo estos puntos, porque al fin y al cabo yo lo que soy es un predicador de la palabra, pero yo les recomiendo leer la literatura de Agustín Laje, considero un hermano en Cristo, y así lo considero, un hermano en Cristo, un hombre, un creyente en Dios. Lo dice él, y son notorios sus frutos en su persona. Pero aparte de eso, dice cosas que nos aportan mucho entendimiento con relación a lo que es la familia, y desde el punto de vista del desarrollo social tiene muy buenas apreciaciones que valdría la pena que las consideraran, que seguramente van a tener mucho más información a través de él que de lo que yo hago a través del punto de vista totalmente de la escritura. Volviendo a esto, después de ese pequeño paréntesis, yo le podría decir de que Satanás sí, obviamente, ha empezado a deconstruir la familia. Primero, con el jefe de la familia, con la cabeza de la familia. Si la familia no tiene una cabeza, que no puede ser los hijos, ni tampoco la mujer, ¿verdad? Por muy carácter que tenga la mujer y el hombre no, el hombre debe de ser el jefe de la casa, debe ser la cabeza de la casa. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pablo es enfático cuando dice: porque no permito a la mujer que ejerza autoridad sobre el hombre. Pablo era, cuando dice no permito, me imagino yo que en algunos momentos Pablo tuvo que meter su mano y decir: por favor, hermanas o hermana, no sé si se refirió en algún momento a una o a algunas, y decirles: hermanas, por favor, dejen que sus maridos ejerzan la función que deben de ejercer como cabezas de la casa. Yo no les permito a ustedes eso. Creo que cualquier siervo de Dios que se para en la Escritura debería de tomar la misma actitud del apóstol Pablo. Ahora, ya cuando empiezan que sí, que esto, que lo otro, que la igualdad, que no, que democracia, lo que quieran decir, eso no es el sistema de la familia del Señor. Y ni siquiera del Señor. Hablemos de la familia en sí. Si somos honestos, un hogar no puede caminar si no hay una cabeza. ¿Por qué? Porque nadie puede desempatar algo cuando son dos las personas, Teniendo la razón. a menos que quieran meter a los hijos que no caben en la ecuación. Entonces, la cabeza del hogar es el hombre. Que el hombre no debe de ser machista, que el hombre debe escuchar a la mujer, que el hombre debe de ser sabio, debe de tomar en cuenta lo que usted quiera, por supuesto. Yo, una cosa en mi vida que yo lo tenga en mente, no hago sin tomar en cuenta a mi esposa. Siempre la estoy tomando en cuenta para todas las cosas, en todo. Pero una cosa es tomar en cuenta, y otra cosa es ceder la autoridad. Entonces, el enemigo, si nosotros nos hemos dado cuenta, a lo largo de ya una buena cantidad de años, viene mirando y atacando y atacando y atacando con ese machismo excesivo que todo mundo está queriendo interpretar que es el hombre normal. Hoy le llaman machista, perdónenme ustedes, al que no tiende a asuntos de otra índole en su comportamiento.
O sea, el ser hombre ahora es ser machista. Y yo me niego y rechazo rotundamente el que me vea alguien calificado por tener autoridad en mi casa, con mi esposa, que me tilden como machista. Al fin y al cabo, es una sociedad entre mi esposa y yo, de la cual nosotros nos tenemos que entender y yo le tengo que dar cuenta a Dios. Y estoy de acuerdo que en el transcurrir del tiempo, ahí es donde se ve esa deconstrucción que vos decís. Y creo que uno de los puntos, si lo aplicáramos en todo, por eso yo le ponía a esto que quería hablar contigo, ¿verdad? Y a esta serie de preguntas, rescatando el verdadero sentido y significado de la familia, que volvamos, y eso lo aprendemos mucho de Agustín Laje, que Dios lo bendiga por ese trabajo tan excelente y de tanto esmero que hace a encontrar los significados verdaderos, ¿verdad? Hasta de cada palabra, porque de verdad ya no entendemos ni qué significa realmente ser hombre, ni quién es un machista, porque se configuró nuestra mente. Como tú lo decías, nosotros somos capaces de destruir, pero el enemigo, su deconstrucción, parte de eso es una configuración la que está haciendo en la mente de cada uno de nosotros, y está calificando te está calificando machista, porque formó como un nuevo concepto de lo que es machista, ¿verdad? Y ahí vamos siguiendo la línea de este análisis de deconstrucción del enemigo, como comenzando con la cabeza, ya. Ahora creo que si nos vamos a las generaciones de bien atrás, yo pues me acuerdo de mi abuelo, y ya del papá de mi abuelo, no sé cómo se llamaba, que era tu abuelo, tú sí te has de acordar, y pues me imagino ya yendo atrás, en ese tiempo sí se podía hablar de un cierto machismo ya en los hombres, exacerbado, que tal vez se tomaba el derecho un hombre hasta de golpear a su mujer, llamémosle a eso una inclinación al machismo, absolutamente, ¿verdad? Y de ahí, pues la inclinación hoy en día vemos que ahora sería el feminismo el que predomina. Entonces en este feminismo extremo todo es machismo, pues, ¿verdad? Ya agregado a tantas influencias más que hay, si en medio de... Hay una forma de equilibrar las cosas según la Biblia. Lo que vos decís es cierto. En todos los tiempos ha habido personas que abusan de su autoridad. No solo desde el punto de vista familiar, también abusan los líderes. De eso a veces no se queja, nadie se queja, ¿verdad? Porque felizmente se sienten muy contentos de verse oprimidos. Pero ¿cuánto líder no termina manejando las voluntades, manejando la vida misma de las personas? Los diótrefes, como menciona Juan, que dice que se daban la tarea de no dejar entrar a los enviados de Juan y a manejar los asuntos de la iglesia más allá de lo que debería de hacerlo un líder. Así que siempre quien estire la cuerda ha existido. Pero la Biblia nos enseña, y por eso tan sabiamente el apóstol, en los pocos versículos del apóstol Pablo, los pocos versos que utiliza para hablar de la familia, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y Pedro todavía le pone una dosis más hermosa cuando dice: maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente y tratadlas como un vaso más frágil. Si nosotros tomáramos conciencia y le creyéramos al Señor, no bastaría esa corrección para tu pareja. Es que el que ama no maltrata, el que ama no abusa, ¿verdad? El que ama trata bien, trata con delicadeza, ¿verdad? Suficiente lo que nos dijeron estos dos apóstoles en 2 versiculitos para entender que debemos de no exacerbarnos en nuestra autoridad y terminar con machismo, pero que eso que debe de ser corregido
en cualquier creyente, en cualquier cabeza de casa, que no lo mandaron para convertir a los de su familia en esclavos de él, a ser un déspota. No lo mandaron a eso, sino a proteger, a ser cabeza, a auxiliar, a proveer y cuantas cosas más, y entender que la esposa está para ser amada, para ser cuidada, para ser tratada como vaso frágil, para hacerla contenta y feliz. Dígame usted, ¿de dónde hay machismo en eso? Ahora, que eso vaya a que no puedo mandar, son dos cosas muy distintas. Amén. Así que en todo el tiempo que tengamos nosotros de vida matrimonial, somos mandados a cuidar, proteger, amar, hacer sentir bien, cuidar, etcétera, a nuestras esposas. Pero eso no está negociándose con la autoridad. Entonces equilibremos las cosas y olvidémonos de cualquier movimiento, de cualquier degeneración, ¿verdad?, como el feminismo, que está votando por todos lados la autoridad del hombre que Dios mismo estableció para ser la cabeza de ese núcleo tan maravilloso llamado familia. Amén, amén. Bueno, siguiendo con el análisis, tú hablabas de la cabeza. Uh-huh. Ahora, en cuanto a, bueno, creo que ahí va incluido, pues, ¿verdad?, el aspecto del hombre, la mujer. La mujer por el lado de estarse envenenando. Y déjenme decirle a las mujeres, nosotros tenemos dos maneras de conducirnos. Independientemente de quiénes seamos, reconozcamos que la Escritura ha llegado a ser preponderante en la vida de todos los seres humanos. Dios hizo que su palabra, que es el libro, al final de cuentas, sigue siendo el libro más vendido en toda la historia de la raza humana, desde que saben leer y escribir y desde que se inventó la imprenta, se ha metido en todos los estratos sociales como para que todos respetemos lo que dice en la Escritura. Entonces, mujeres y todos los varones, yo les digo, tenemos dos maneras de conducirnos, técnicamente hablando. O le creemos a los principios de Dios a través de la Escritura, o le creemos a las opiniones de los hombres, que muy probablemente están peor que la condición que nosotros estamos viviendo. ¿A quién le vamos a creer? Nos vamos a aventurar a proponer nosotros una nueva manera de concebir la familia, nosotros mortales que apenas si estamos viviendo, o le vamos a creer a la Escritura. ¿Le vamos a creer a la Escritura o a esa gente, con el respeto que merecen muchos, que se ponen a hablar a través de estos medios sin conocimiento alguno, sin estar calificados para hablar de lo que ni saben, solo hablan por tendencia, para ganar muchos likes o no sé qué más pueden ganar? Yo en lo personal no gano nada, yo gasto de lo mío, y hay hermanos que hasta me patrocinan lo que invertimos para esto. Entonces, para mí esto no es ganar. Tal vez habrá muchas personas que por querer ganar o sentirse con fama se ponen a decir un montón de cosas que son tendencia, pero no son ciertas. Usted tiene la oportunidad de o creerle a Dios, que fue el creador del ser humano, o de creerle a la criatura, que lo único que hace es tener una percepción equivocada de las cosas de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña claramente, mujeres, que ustedes, si se casan, deben someterse al marido. Así que dejen atrás ese feminismo, dejen atrás esa conducta que las está invitando a rebelarse. Honren a sus maridos, que al fin y al cabo, una cosa así no pueden ustedes negar, es el que Dios usó para tener esos tesoros tan maravillosos que usted reconoce como sus hijos. Así que volvamos a la cordura
y que la mujer respete al marido, como dice el apóstol Pablo. Y mire qué sabio el apóstol, porque como que sabía la tendencia que iba a haber en estos tiempos, ¿verdad? Que al hombre le digo, ame a su mujer, y a la mujer le digo, sujétese a su marido. Bien sabía el apóstol Pablo proféticamente que en estos tiempos el feminismo y ese mover para estar criticando tanto a los hombres, el machismo, iban a ser dos corrientes que iban a minar casi en su totalidad a la familia. Dios nos ayude y nos proteja de ello. Amén. Creo que quedaría un punto ahí por diferenciar para los oyentes, ¿verdad? Es ver a la mujer tomada en cuenta por Dios, porque si leemos el Antiguo Testamento nos encontraremos con un Dios que algunos dirán Dios machista, así lo han interpretado muchos, y ver la restauración de la mujer a lo largo del tiempo y las razones bíblicas, espirituales, porque la mujer fue de menos a más, al punto de que Dios escogió a una mujer para venir a esta tierra, a María. Pudo haber venido así, ¿no? Si era Dios, lo pudo haber hecho, pero desde el nuevo pacto vemos la restauración de una mujer, ¿ya? Que definitivamente en la iglesia no hay varón ni hembra, ni esclavo ni libre, no existe eso, todos estamos por igual. En el término normal de la vida también estamos igual, pero en el matrimonio es donde el orden del Señor ha sido establecido de esa forma, pues, ¿verdad? Eso lo comento pues por las malas interpretaciones que se puedan dar, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos en la iglesia, en la sociedad, pues al grado de cualquier mujer y cualquier mujer al grado de nosotros, ¿verdad? Pero en nuestro matrimonio hemos sido llamados a ser. Bueno, es bueno comentar este asunto y tal vez De manera generalizada. Tal vez valdría la pena comentarlo, dejarlo ahí y nos quedaría Así algo. es. Los hijos. Así es. Y ahí es donde sí se nos va a poner color de hormiga el hablar en relación de cómo Satanás ha ido deconstruyendo a la familia en cuanto a los hijos. Así es. Y tal vez ese sería el próximo tema y engancharnos desde ese momento, desde ese punto. Entonces, para terminar este segmento, diríamos, déjame recapitular eso que tú lo dijiste y lo voy a repetir con mis palabras para que sea entendible aún más con las personas. Es que la mujer como género, o sea, Eva, cuando fue la caída, fue la participante número 1 de esa caída. Al grado que la mujer pecó de una manera muy particular antes de la caída de Adán, que fue lo que empezó Dios a contabilizar en el género humano. Si nosotros vemos Romanos, por ejemplo, dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. Pero nosotros sabemos que la mujer pecó antes. Entonces el Señor no empezó a contar, no contó la caída humana, la caída del ser humano, hombre y mujer. No lo empezó a contar cuando Eva cayó, sino cuando cayó Adán. Adán era la cabeza. A partir de ahí entró el pecado en el mundo. Pero quedó en el tintero la situación de la mujer. Entonces, Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que poner a la mujer en un estado de servidumbre más allá de lo que de forma normal debería de haber tenido. Y por eso nosotros vemos cuando el Señor está tratando con cada uno de los participantes de la caída, agarra a la serpiente, le dice sobre tu pecho andarás y le da ciertos juicios a la serpiente,
Después agarra a la mujer y dice, por cuanto caíste, con dolor parirás tus hijos, dice. Y entre las cosas que le dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ve uno una posición que le pone el Señor a la mujer a raíz de lo que hizo. Y al hombre viene y le dice, y también le da una serie de consecuencias, ¿verdad? Como que espinos y abrojos te producirá la tierra, etc. Entonces a cada uno lo trata el Señor. Y a la mujer, de manera específica, la pone en una esclavitud, podríamos llamar, más allá de lo que el Señor tenía programado para ella. Nosotros cuando vemos que entra el tiempo de la ley y el Señor empieza a decretar cómo se habría de comportar esa sociedad israelita en base a la ley de Dios, vemos indiscutiblemente a la mujer bajo una opresión divina, no podemos decir otra cosa, bajo una opresión divina muy grande, muy grande. La mujer era descartada los días de su periodo menstrual de la congregación del Señor. La mujer tenía muchas adversidades sociales que las estableció Dios mismo, porque Dios de alguna manera estaba tratando ese problemita de Eva a través del género femenino hasta que apareció el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, lo que nosotros vemos es usemos ese término, pero espero no me lo vayan a malinterpretar, una liberación femenina. Esa es la verdadera liberación femenina que yo encuentro en la Biblia, cuando Dios dice, hasta aquí llegó la mujer. Y desde que empieza el nuevo pacto, agarra a una mujer y la utiliza para dar a luz a Cristo. Amén. Después, cuando el Señor va a resucitar, no le da el privilegio a ningún hombre, sino a unas cuantas mujeres de ser las primeras en ver al Cristo resucitado. Amén. Y vemos una vez más, no solo en el ministerio de Cristo, mujeres atendiéndola, sino también en el ministerio de los apóstoles, mujeres claves que fueron usadas por el Señor. En la iglesia, el apóstol Pablo dice cosas que nosotros las tomamos muy a la ligera, pero que representan cosas grandes, especialmente en una sociedad judía como lo fue la iglesia del principio. Cuando Pablo dice, en el Señor no hay varón ni hembra. Eso no lo decían en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que en la iglesia del Señor, los apóstoles no distinguían entre hombres y mujeres. El que tuviera de Dios que funcionara. Así que no podemos estar hablando nosotros que si habían esto, que se habían... Cualquier miembro de la iglesia, no importa hombre o mujer, era usado por el Señor y también era aceptado por los apóstoles. Que obviamente se miran muchos hombres en comparación a la cantidad de mujeres, es obvio, porque la mujer acababa de ser emancipada de su situación, y ahora ella empezaba a vivir una vida distinta que no se le había permitido vivir en el Antiguo Testamento. Entonces esas mujeres que habían vivido bajo la ley, ahora que estaban siendo emancipadas por la gracia, estaban empezando la carrera del conocimiento del Señor y muchas cosas más, escritural y todo, que tenían preferencia a los hombres. Entonces el hombre iba adelantado, pero las mujeres fueron llenando. Y hoy cuídense los varones, porque las mujeres tienen de verdad, van por delante en todo lo que sucede casi en todas las iglesias del Señor, porque no deberíamos los líderes distinguir entre hombres y mujeres ante el Señor. Amén. El único espacio que no es así es precisamente el núcleo familiar. Así que la mujer que sí de verdad le sea muy difícil soportar la autoridad del hombre, ¿por qué no se case?
Ahí está la solución. No se case, mamita. Y usted está en igualdad de condiciones con el hombre según el Nuevo Testamento. Pero si la mujer se casa, tiene que aceptar que es el hombre su autoridad y su cabeza. En la iglesia es el hermano fulanito y la hermana fulanita. Y si la hermana fulanita se mete más con Dios, la usa más el Señor, el esposo tiene que aceptar aún el sometimiento espiritual entre gente que Dios pueda estar usando, que sea una mujer y aún su propia esposa, en el marco de la iglesia. Fuera de eso, en el hogar, mamita linda, deje el privilegio, deje el don. No la tienen en el hogar ni para hablar en lenguas ni para predicar. Ahí usted es la mujer de la casa y tiene una cabeza de autoridad que es su marido. Respételo y sométase a él. Dios les bendiga. ¿Okay? Amén. Amén.